Estabilice y se respete la superexplotación que están sufriendo los trabajadores. ¡Viva la unidad de los trabajadores mineros! Tal vez con sus fuerzas podrá echar a miles de trabajadores de las minas. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Yo veía siempre muertos en mí, desde mi primera noción de la vida. Claro, en las minas se muere de alcoholismo, se muere de silicosis, se muere de tuberculosis. La vida no es fácil a 3.000, 4.000 metros de altura. Y lo que nos pertenecía era el frío, la soledad, la desnutrición, esto que digo, el alcoholismo en los mayores. Ahí forjé mis primeras armas, ahí tomé conciencia política, ahí tomé razón de ser para definir mi vida. Ser voz de los que no tenían palabra, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la voz y otra es la palabra. Y entonces, para significar la palabra, para dar propiedad a la palabra, los mineros encontraron el instrumento más poderoso en ese tiempo, una bomba atómica literalmente, en su voz, ahora sí en su voz, las radioemisoras. Entonces la violencia del poder se ejercía contra estas radioemisoras, a las que yo accedí a los 13, 14, 15 años de edad, empujado por mi gente, porque tenía capacidad de expresión por entonces, no sé cómo le hacía, cómo estarían de arruinadas las cosas para mis compañeros, que yo a los 14, 15 años podía ser el vocero de ellos. Y a partir de ahí mi vida, en Radio Pío XII de siglo XX, en Radio Vanguardia, una radio en la que fundé, en una mina a 3.900 metros de altura, Colquiri. Los mineros de Colquiri deciden salir en manifestación desde su mina hasta la ciudad de Oruro, el único centro poblado o civilizado, digamos, a un par de horas de viaje. Estaban por ingresar a la ciudad de Oruro cuando fueron recibidos a balazos por los militares entonces, militares al servicio del gobierno y por tanto del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional, porque los mineros iban a reclamar mejoras salariales y pues reprimieron. La novedad es que yo por primera vez estaba, 2 días antes había accedido a una grabadora de mano, porque hasta entonces las grabadoras eran literales maletas en las que caminábamos y nos montábamos, los reporteros de entonces, pero nos llegaron las grabadoras de mano, estas pequeñitas, y yo llevaba esa, entre la novedad, la curiosidad, y vi cómo baleaban, cómo disparaban los militares contra esta masa indefensa, que se compactó en la pampa inmensa, los cielos azules al fondo, los cerros, y los soldados dispararon a ojos cerrados porque tenían blanco fijo. Yo estaba en medio de los mineros y narré, son 27 minutos de grabación de tiroteo. Murieron 23 mineros, es posible que la mayoría de los disparos hayan sido al aire, pero dieron blanco en 23 personas. Y después de ese tableteo, de ese infierno de pólvora, empezó mi peor trabajo, el trabajo que no le deseo a ningún periodista, a ningún camarógrafo, a ningún locutor, a ningún microfonista. Entrevistar a los sobrevivientes de esa literal matanza. Perdí la objetividad, perdí la prudencia y dije lo que tenía que decir frente al micrófono y frente a la violencia, frente a la sangre y frente a la muerte. Regresé a mi centro minero desde las orillas de Oruro. Esa misma noche transmití aquella grabación lograda en el lugar. Denuncié cómo se había atacado impunemente las armas de la patria, sostenidas, aceitadas, instrumentadas, cargadas de bala, con el dinero de los trabajadores, de los mineros, dispararon contra los mineros. Yo denuncié todo esto y fue el acabose para mí, o el comienzo de una vida más definida. Están llegando a ver vulnerados por los empresarios privados y estas son las